Así lo vamos a hacer en la tarde, Daniel. Cualquier cosa nos interrumpe porque está hablando la ministra del Interior. Por la población. Respecto a los otros temas que usted me plantea, en primer lugar, yo decía recién, y creo que es importante reiterar, que cuando hay un proceso constitucional, lo que está en juego es dictar una carta magna que debiera durar décadas, incluso generaciones. Nuestro gobierno va a durar 3 años más. Es un gobierno de 4 años, va a durar 3 años más. Haríamos muy mal en confundir las opiniones legítimas que se puedan tener a favor o en contra del gobierno con una decisión de una carta magna que va a trascender por lejos el mandato de nuestro actual presidente. Entonces eso es confundir a la población. Esta votación tiene una convocatoria muy clara y el esfuerzo de todos debe estar en que salga bien. Este no es el momento de anticipar lo que vamos a hacer si sale mal. Este es el momento de jugarnos para que salga bien, con el voto, después cuando estén elegidos los consejeros y consejeras, con su trabajo, con el debate público que tenemos que dar. Eso es el esfuerzo que debiéramos hacer como autoridades y también como ciudadanos. Bueno, no se escucha mucho. ¿No se escucha? ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahí sí, ¿qué tal? Estamos en Radio Cooperativa, ministra. Lo primero, ¿qué responde a las críticas al gobierno por campaña tardía, por haberse desvinculado de alguna manera del proceso, cuestión que no hicieron en el proceso anterior? Y lo otro, el llamado de algunos miembros de su coalición de gobierno, Hugo Gutiérrez del PC, por ejemplo, que llama a anular en diciembre cuando todavía no se ha escrito ni una coma del texto. A ver, primero, no voy a entrar en este debate de campaña tardía, porque ha habido debates cuando el gobierno muy activamente promueve el voto, hay debates porque se considera que tardíamente promueve el voto. Yo creo que hoy día en Chile todas las personas saben que hay votación, saben que hay un voto obligatorio y es el momento en que cada uno nos hagamos responsables de ejercerlo de la mejor manera. El otro es el típico debate que hay en la política, a veces un poco inconducente. Y respecto al llamado que usted menciona, es el llamado de una persona que actualmente no es una autoridad, pero el llamado que ha hecho el sector político que apoya al presidente es clarísimo. Las palabras del presidente hoy día fueron muy contundentes. Las palabras de él apuntaron a que este proceso está vinculado a una esperanza que ha costado mucho conquistar para tener una constitución que nos represente. Y ese sentido de esperanza es lo que nuestras distintas coaliciones, la alianza de gobierno, la convocan. Y con esa esperanza es que nos hemos movido y eso es lo que nos aúna y lo que genera unidad en el sector que apoya al gobierno del presidente Boric. Y espero que también sea lo que genere unidad en todo el país, más allá de las distintas coaliciones políticas. Y que las voces que llaman a la desesperanza sean totalmente marginales y no estén en la mayoría de la población. Ministra, quisiera preguntarle también por otra materia de la cartera. Esta mañana despegó a Caracas un avión con el grupo de migrantes que estaba en la frontera norte de nuestro país. ¿Hay conversaciones en curso para que haya un segundo vuelo de migrantes que quieran retornar a su país? ¿Y qué va a pasar con los 11 migrantes que bajaron del avión a último minuto? Primero quisiera decir que nuestra Cancillería está en un esfuerzo diplomático mucho más amplio que el vuelo de hoy. De hecho, la próxima semana una delegación va a viajar a Caracas para hacer conversaciones a partir de esta experiencia también respecto a cómo podemos también ampliar lo que fue el esfuerzo de este vuelo cuando hay personas que quieren volver a su país y también cuando hay trámites administrativos del país nuestro, de Chile, por ejemplo, con las expulsiones, para que estas se puedan hacer efectivas. Entonces, no queremos que esto termine aquí, que sea el primer paso, ojalá, de reconstruir una modalidad normal en que estas cosas se puedan hacer. Respecto a las personas que no pudieron viajar, se trata de personas que tienen orden de arraigo, es decir, que hay un proceso judicial en curso que implica que no pueden dejar el país y por lo tanto mientras eso esté vigente y los tribunales tengan esa instrucción, esa debe cumplirse. Ahora se verá la evolución de esos procesos a ver si en algún momento se levanta esa orden de arraigo. Ministra, ¿cómo está? Buenos días. Un estudio de Libertad y Desarrollo con datos de la Dirección de Presupuesto, la DIPRES, indicó que hasta marzo pasado el gobierno central no había efectuado ningún gasto del presupuesto disponible para la Política Nacional contra el Crimen Organizado, que fue anunciado en junio del año pasado. Se dice por parte de Libertad y Desarrollo que al observar la nula ejecución de estos recursos en los primeros 3 meses de este año, surge la duda de si el gobierno tiene efectivamente la capacidad de poder llevar adelante este tipo de políticas. Si nos puede comentar respecto a lo anterior y qué le parecen finalmente estas palabras.
Bueno, que se apresuran un poco esas palabras porque probablemente no conocen bien cómo es el desarrollo de la ejecución de los gastos. Antes de que la plata se gaste tienen que pasar muchas cosas. La primera de ellas es que deben hacerse los detalles de las órdenes de compra, la actualización de los planes de compra y por lo tanto el afinamiento tanto de los precios de las cosas que se van a comprar como el detalle de estos. En el caso de los recursos para crimen organizado, por ejemplo, en este momento está en curso la licitación por la cual se van a comprar 1.015 vehículos, pero esas platas todavía no son transferidas hasta que no termine la licitación y se haga efectiva la compra, pero se está ejecutando el proceso. O en el caso de otros recursos, por ejemplo, esto funciona a través de una actualización del plan de compra, después se tiene que hacer un convenio, esos convenios ya están hechos, están para la firma del general director. En otra parte, todo eso son procesos que son parte de la ejecución. Y hay un momento en que efectivamente la plata ya definitivamente se gasta, pero tienen que pasar otras cosas previamente. Bien, muchas gracias. Perdón. Sobre el tema del vuelo de los... Sobre el tema de los vuelos de los repatriados, ¿qué pasó con aquellos que no pudieron viajar? ¿Qué pasó con el chequeo de información? ¿Cómo no se supo antes que tenían antecedentes y que no podían volar? No, ya contesté esa pregunta. Información, porque estaban en la lista y a última hora de cierta forma se tuvieron que bajar. No, es precisamente fruto del chequeo de información que se bajan porque tienen una orden de arraigo. Muchas gracias, muy buenos días. Ahí está la ministra del Interior hablando de la salida de la estación Mapocho, donde fue a votar la ministra del Interior, Carolina Toay. Se refiere también a algunos temas contingentes, como el del avión, ¿no es cierto? Ahí es que se escucha mal, yo creo que se escucha, por eso se repiten algunas preguntas, porque he visto que en varios puntos se repiten las preguntas, yo creo que se escucha un poquito mal. 120 venezolanos iban a subirse al avión hoy, finalmente se subieron 115, por lo que decía la ministra, que a algunos se les descubrió, estaban enrolados, pero se les descubrió a última hora que tenían orden de arraigo. No se subieron algunos, incluso algunos familiares que acompañaban a esas personas también decidieron quedarse con ellos. Y lo bueno es que se crearon algunas vacantes dentro del avión. Unos cupos y se subió, por ejemplo, a un padre que tenía a su hijo con leucemia y pudo volver finalmente a Venezuela. Ahí está. Bueno, es el inicio de un proceso, ¿no?, que se soluciona con una salida de 120 personas. Lo dijo el presidente, este es el inicio de las conversaciones, tuvo éxito este primer vuelo y esto podría repetirse en el futuro porque son muchas más las personas que... Pero ahí decía la ministra que la solución va más allá de un simple avión. Lógico. Exacto. ¿Qué se soluciona Exacto, con es abrir los 120 puentes. personas? Prácticamente nada, pero lo importante es que hay soluciones de Estado. Necesitamos políticas de Estado en el tema migratorio. Claro, hubo un logro diplomático, como dijo el presidente acá. Fue en el hecho de la puntual de la gente que sale, todo, se necesitan políticas de Estado, se necesita un esfuerzo de la región, ¿no es cierto? Este es un tema de todo Sudamérica al menos, ¿no? Pero también se necesitan políticas de Estado, una estrategia de Estado en el tiempo, donde también hay que ponerse de acuerdo y unirse, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de migración queremos? ¿Cómo va a ser la migración? Tú sabes que en algunos países depende incluso de la situación económica, de algunos índices económicos, el de empleo, todo. Pero por supuesto, a cualquiera nos ha tocado llenar algunas veces, por ejemplo, cuando uno va a algún país, postulaciones y te revisan completo. Claro. Y la cantidad de personas que va entrando para trabajar, todo está de acuerdo, algunos índices también. O sea, hay una política que va más allá de quién gobierne o del termómetro del momento. Y esa cuestión yo creo que en Chile la ha hecho de menos. Y otra pregunta, Julio, ¿qué tanto se va a comprometer Venezuela en solucionar también este problema? Ahora mandaron un avión, pero con un avión de 120 personas no alcanza. No alcanza, no. Están llegando todos los días 200 personas a la frontera y vamos a ver qué tanto compromiso hay de Venezuela por solucionar todo esto. Bueno, ahí estamos. Bueno, pero un fenómeno nuevo que se quieran ir, los venezolanos, digamos, por lo menos eso ha cambiado. Eso ha causado mucha sorpresa. ¿Cómo será lo mal y lo difícil que está la situación? Que, claro, que han decidido que mejor han... Es que a mí me quedó grabada la frase de una venezolana que estaba en la frontera el otro día, estábamos en vivo para el matinal, que decía: prefiero morirme de hambre en Venezuela, en mi país, que morirme de hambre en Chile. Porque en Chile ya no encuentro las mismas oportunidades que había antes, porque en Chile estoy siendo discriminada por los hechos de violencia, tremendo. Los hechos de delincuencia ligados también a inmigrantes, porque a nuestro
Nuestros hijos le hacen bullying en las escuelas por ser venezolanos. No, pero eso está mal. Toman Mira, la decisión de volver. Eso ha golpeado muy fuerte a la comunidad venezolana el tema de la... Yo creo que sí. Yo conversé el otro día con un venezolano. Yo era clienta de él. Él tenía una carnicería acá. Y él había llegado, su mujer ya tenía residencia en Chile y él había llegado pensando hacer desde acá la residencia y no sabía que cambió la ley a finales del año pasado. Y eso es lo que está haciendo que muchos se regresen. Antes uno podía tramitar la residencia viviendo en Chile. Hoy día cualquier extranjero que quiera tramitar una residencia en Chile porque tiene trabajo en Chile, tiene que tramitarla desde su país de origen. Claro. Y es por eso que hay muchos que están regresando, porque si se quedan acá van a terminar estando ilegal de todas maneras. Y él me decía, prefiero volverme, tratar de hacer las cosas bien y regresar. Yo creo que hay muchos migrantes que vienen a aportar, que vienen a trabajar, que traen conocimiento y que además enriquecen un montón nuestra cultura. Esa gente, cuando hace bien la postulación, llega y vienen a trabajar, a aportar, a ser parte de la comunidad, son bienvenidos. Y eso, claro, es que lo que pasa es que no nos podemos equivocar. El fenómeno de la migración venezolana es casi de refugiado en algún minuto. Sobre todo las últimas claro. últimas llegadas, porque al principio llegó una cantidad importante de venezolanos que, acuérdate, que venían hasta profesionales, muchos médicos que están trabajando hoy día en consultorios, en CEFAM, muchos de ellos llegaron hace ya varios años, pero claro, estas últimas llegadas fueron, como dices tú, más de arrancar, de claro, desesperados, vinieron en cualquier condición. Casi como refugiado, entonces, como refugiado diría, y eso generó un nuevo panorama, un nuevo contexto, una nueva situación que en Chile no estuvimos a la altura para poderla dimensionar. Y lo que no se puede permitir es la entrada ilegal. Sí, claro. La migración es un fenómeno positivo, pero tiene que hacerse bajo regulado. La mayoría de los venezolanos que están en la frontera con Perú, cuando se les preguntan ¿hace cuánto tiempo estás en Chile? Son venezolanos que están hace 6 meses o 1 año. Claro. No son venezolanos que están hace 5 o 10 años. Y también me llamó la atención, no me llamó la atención, pero da cuenta de lo que está pasando ahora en Chile, que una venezolana en la frontera decía, desde que un venezolano mató a un carabinero, por el último caso del carabinero muerto, han cambiado mucho las cosas para nosotros. Uy, sí. Claro, es que yo creo que también lo que tú hablas del bullying en los colegios, de la rabia, del empleo también para la gente que no tiene sus papeles al día, también educamiento, que en Chile también fue todo muy laxo, porque yo creo que en Chile somos súper buenos para criticar, ¿no? El Twitter somos de dedo ligero y toda la cosa, pero por ejemplo la gente que le da empleo a las personas que no están regularizadas, ¿no es cierto? O que no invitan a esas personas a que se regularicen para el empleo. También están aportando a lo que después critican por las redes sociales o rasgan vestiduras y salen en la tele hablando. Y resulta que si tú haces un barrido de la cantidad de gente que trabaja en la 6ª región, 7ª región, ¿no es cierto? La cantidad de gente que no está irregular en el país. Entonces, todos tenemos que remar para el mismo lado, porque aquí el tener un catastro, regularizar, es muy importante para tomar decisiones de políticas públicas. En materia de salud, en materia, ni hablar de vivienda, ¿no es cierto?, en materia de educación. Un CEFAM se queda corto en algunos lados porque no hay información, ¿no es cierto? Entonces tú mandas a los médicos, tienes la cantidad ya en el límite para atender la población que tienes registrada. Imagínate si esa se duplica de un día para otro con gente que no sabes que está. Entonces todo empieza a funcionar de forma, la verdad que muy inferior a lo que se pensaba que podía hacer. Entonces, le hace bien al país la regularización, para tomar decisiones, para poder... Tiene que ser bajo las normas legales. Claro, ¿sí? Más allá de la delincuencia, digamos que es un